Está con nosotros Alberto Acosta, candidato a presidente de la República por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Me gusto de tenerlo aquí en Guayaquil. Para mí también es muy grato estar aquí directamente en Guayaquil, es otra cosa. En el acto de inscripción de su candidatura ante el CNE, usted exigió transparencia, señalando que participa como candidato pese a que no hay confianza en la idoneidad del proceso. Advirtió que no permitirán un fraude. Sin embargo, el presidente candidato desde España anticipó que el binomio de Abdalá Bucaram iba a ser descalificado y continúan las cadenas de televisión con contenido electoral. Ante esta realidad, ¿qué acciones va a tomar la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas? Bueno, nosotros respondemos desde la democracia, organizándonos, recorriendo el país, conversando con la gente y preparándonos para el proceso electoral con mucho optimismo. Nosotros igualmente nos estamos ya organizando para dar una respuesta en el proceso electoral mismo y para controlar en las urnas el resultado e impedir que se le robe la voluntad al pueblo ecuatoriano. Para nosotros es fundamental que el pueblo ecuatoriano se movilice no solo a votar, sino a controlar el resultado de las elecciones el día 17 de febrero. Esas son las reglas del juego. Sabemos que no están dadas las condiciones para un proceso totalmente transparente, totalmente equilibrado. Es como jugar en cancha inclinada, con árbitro vendido, y a ratos hasta nos roban la pelota. Pero más allá de eso no tenemos ningún recelo, ningún empacho en seguir luchando y seguir trabajando como buenos demócratas. Pero aquí hay un problema de fondo. Las reglas electorales están claras en la Constitución de Montecristi. Usted presidió la Asamblea Constituyente, se aprobó en referéndum esa Constitución. Es el líder del movimiento Montecristi, vive precisamente que exige la vigencia plena de esa Constitución que aprobó el mandante soberano. Pero sin embargo, estas actitudes en el terreno electoral no son las únicas. Hay también otras situaciones que son motivos de preocupación. Veamos, por ejemplo, lo que dijo la semana pasada aquí en Contacto Directo Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Cuando se dice aquella división de poderes, cuando se dice aquella trilogía de Montesquieu, ¿no es acaso hora de preguntarse en la historia política ya si es que eso es una ley divina acaso? ¿Quién determinó que eso es lo que tiene que existir? ¿Por qué pensamos así? Los procesos políticos requieren transformaciones en todos sus ámbitos, en los conceptos doctrinarios, y hacia allá tenemos que avanzar, porque hay una como una repetición, como si eso hubiese sido los 10 mandamientos. Al fin, ¿qué? ¿Montecristi vive o viva Correa? ¿Qué? Bueno, lo que estamos viendo es aquí una suerte de reedición del Rey Sol del siglo XXI. El Estado soy yo, ya lo dijo el presidente de la República, no había necesidad de recurrir a Galo Mora. El propio presidente de la República dijo que él es el jefe del Estado y forman parte del Estado, lo dijo, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, el control, también la participación ciudadana. Se está reeditando aquí una forma de hacer política concentrada en un solo poder, el poder ejecutivo, que se va expandiendo de una manera preocupante y va limitando las posibilidades de incluso respetar la Constitución de Montecristi. Por eso estamos en este instante nosotros diciéndole al señor presidente de la República que no vamos a tolerar más atropellos a la Constitución y que la vamos a poner en vigencia. Esa es la esencia de la propuesta de la unidad plurinacional. Pero aparentemente el camino a seguir o la hoja de ruta que se han trazado sería perseverar en esa dirección y radicalizar las cosas así, porque el presidente Rafael Correa, en entrevista a Diario El País de España, lanzó una propuesta. Veamos cuál fue esta propuesta. Antes de su participación en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, el presidente Rafael Correa se reunió con un grupo de inmigrantes ecuatorianos en España, que representan a casi 600.000 personas. Con Diario El País habló sobre la situación de los compatriotas en el contexto de la crisis europea y de la posibilidad de que la información sea un poder del Estado como la justicia. Si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado, como la justicia? A ver, ¿esto qué es? ¿Izquierdismo o totalitarismo? Bueno, eso es abiertamente totalitarismo. Creer que la información puede ser una función del Estado es pretender tener en las manos el control total
del poder. Yo creo que eso es algo que no se puede aceptar de ninguna manera. ¿Cómo puede ser una función del Estado la información? La información se va a transformar simplemente en propaganda. Ya no va a haber la posibilidad de tener otro tipo de informaciones. Por eso nosotros defendemos de una manera frontal la libertad de expresión, la libertad del otro, del que piensa diferente, independientemente de que tenga o no mayoría en la asamblea o sea parte del gobierno. Esa es la esencia de la libertad de expresión, y eso es algo que ya lo formuló hace mucho tiempo atrás una economista de origen polaco que murió asesinada en Alemania, como Rosa Luxemburgo. Nosotros creemos que hay que garantizar entonces la libertad de expresión, que es la base para tener una sociedad donde pueda fluir la crítica, y la crítica abre los espacios al debate público. Si matamos los espacios del debate público porque ya la información está en manos del gobierno, estamos matando la democracia. Sería un verdadero atentado contra la democracia creer que va a haber una sola fuente de información, sea pública o privada. Por eso también creemos que es necesario ir democratizando los medios de comunicación desde adentro y desde afuera, permitiendo cada vez más libertad de expresión, no solo de ustedes los comunicadores sociales, sino de toda la ciudadanía. Ahora, sobre el proyecto de ley de urgencia económica, el MPD, que forma parte de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, votó a favor del informe de Alianza País en la Comisión de Régimen Económico. Y la CONAIE ayer pidió a los asambleístas de Pachacuti y MPD votar a favor de ese proyecto. Pero ese proyecto, si bien es verdad que tiene este fin loable de elevar el bono, en lo cual hay consenso y todos están de acuerdo, es un compendio de desconocimientos de normas fundamentales de la Constitución de Montecristi, de lo cual hemos hablado en los temas anteriores. Entonces, ¿está de acuerdo usted que finalmente por cálculos electorales se haga el juego al gobierno y se apoye un proyecto de ley que es inconstitucional y demagógico, en lugar de exigirle a Correa que ponga en vigencia de inmediato el alza mediante decreto ejecutivo, que eso es lo que debió haber hecho y siempre lo ha hecho? Bueno, yo creo que hay varios elementos en esa pregunta, Alfredo. El primero, no se trata de un proyecto de urgencia económica, se trata de un proyecto de urgencia electoral. Por razones electorales, el presidente de la República tomó la sugerencia del candidato banquero para subir el bono de desarrollo humano. Y entonces ahora el presidente candidato lo que quiere es optar por meterle la mano a la banca, que en realidad yo creo que no es la que va a pagar, porque el proyecto está mal concebido en términos de los tributos que se establecen. Ojo, yo estoy de acuerdo con el incremento del bono de desarrollo humano y con su transformación en un bono de desarrollo humano y productivo, permitiendo que quienes reciben el bono de desarrollo humano obtengan un incremento de su poder adquisitivo, tengan más ingresos, siempre y cuando compren en los mercados populares, productos de los campesinos, de los pescadores artesanales, de los mismos artesanos. Pero me parece que la lógica del gobierno de tratar de introducir, por ejemplo, el IVA para los servicios financieros puede provocar un efecto boomerang, porque el IVA es un impuesto indirecto, es un impuesto regresivo. A la postre, más temprano que tarde, terminaremos pagando los 7 millones de personas que tenemos participación en el sistema financiero, y esa es la realidad. Yo habría preferido que se busque un mecanismo mucho más adecuado, primero para financiar el bono de desarrollo humano con una decisión política, con voluntad política, existiendo un presupuesto de más de 26.000 millones de dólares, no habría sido problema alguno financiar los 300 millones de dólares, pero simultáneamente estableciendo mecanismos para impedir que la banca tenga utilidades tan descomunales, tan grandes, porque eso no es bueno para el país. El sistema financiero, como manda la Constitución, es un sistema que tiene que ver con un servicio público. En definitiva, eso tiene que ser entendido. A la banca hay que establecerle normas y reglas para que no gane tanto. Por ejemplo, un impuesto a las ganancias, a las utilidades extraordinarias, cuando éstas superen el 10% en relación al patrimonio neto, y luego hay que establecerle normas y reglamentos para que canalice recursos a la producción y no principalmente al consumo. Y en tercer lugar, ¿por qué no hacemos funcionar las reglas del mercado? El BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como banca de primer piso, podría forzar también a bajar las tasas de interés. Yo creo, en definitiva, que hay que subir el bono de desarrollo humano, que hay que ponerle normas a la banca, pero ojo con ese proyecto que se va a aprobar ahora, porque incluso se está no solo afectando los trámites, todo el proceso, el debido proceso que debió haberse seguido, sino que se abre la puerta para que se meta la mano en las cuentas de los clientes, para que el sistema de rentas interno conozca las cuentas de los clientes. En principio yo no tengo ningún inconveniente, no tengo nada que ocultar, pero sería ideal que se empiece a transparentar en primer término todas las
maniobras, todos los manejos, todos los contratos del sector público, porque hay poca transparencia en el sector público y se quiere total transparencia en el sector privado. Hagámoslo de lado y lado. Total transparencia en el manejo del sector público, total transparencia en las cuentas de la ciudadanía. Sus razonamientos son impecables en lo que se refiere a los diversos puntos, pero por eso es que yo le hacía la pregunta y me llama la atención, porque como usted muy bien lo dice, en el proyecto hay una serie de abusos y es de urgencia electoral. Entonces, ¿por qué allanarse simplemente? Porque eso es lo que aparentemente va a ocurrir, no solo incluso parte de MPD de Pachacuti, también el delegado social cristiano se abstuvo, los delegados de Sociedad Patriótica en la Comisión de Régimen Económico, lo mismo van a hacer en el Pleno. Pero entonces parece como que el presidente Correa está siempre haciendo un juego en el cual caen los demás, cuando más bien se debería proponer alternativas. Usted ha planteado las alternativas para los excedentes de la banca, ha planteado alternativas de redistribución del gasto social, ha planteado alternativas de un bono productivo, pero eso debería plantearse en la Asamblea y no simplemente dejar que pase lo del bono como lo quiere Correa. Pues eso habrá que preguntarle a los miembros de las diversas bancadas legislativas cuál es su posición y cuáles son sus razonamientos. Nosotros llegaremos al poder el día 24 de mayo del próximo año y con nuestra bancada legislativa y con las otras bancadas legislativas con las cuales tendremos que hacer mayoría, impulsaremos los cambios que sean necesarios. Si hay que volver a revisar este proyecto de ley, pues lo revisaremos. No creo que este rato yo pueda tomar una decisión sobre una bancada legislativa en la cual no he tenido ninguna participación. Respecto a los impuestos, algunos candidatos han ofrecido bajar impuestos. Usted también lo ofreció ayer en lo que se refiere al IVA, los otros se refieren al impuesto a la salida de capitales. Una de las cosas que ha hecho Correa, es obvio, el presidente Correa, y es de reconocer, es el aumento de la recaudación tributaria, incluso especialmente del impuesto a la renta en las empresas, aunque no se ha llenado todavía la meta que se estableció el SRI de que sea por lo menos el 3% de los ingresos de las grandes empresas. Al respecto, ¿cuál es su propuesta sobre los impuestos en general? Sobre IVA, sobre salida de capitales, que es un impuesto que se traslada a los consumidores, que aumenta el precio de ciertos productos. ¿En qué consiste esa propuesta suya? Bueno, nosotros creemos que hay que racionalizar el manejo tributario. Reconozco también el enorme esfuerzo que ha realizado el SRI para incrementar la recaudación. Y además tengo que señalar que fui también una de las personas que impulsó uno de los primeros pasos para transformar el sistema tributario en el Ecuador cuando aprobamos el 28 de diciembre del año 2007 en la Asamblea Constituyente esta ley de equidad tributaria, con la cual lo que nosotros queríamos es ir generando condiciones de verdadera equidad, o sea, que haya cada vez más impuestos directos e ir reduciendo los impuestos indirectos. Se ha avanzado algo en ese sentido, pero falta mucho. Todavía el IVA, que es un impuesto indirecto, que es un impuesto regresivo, esto quiere decir que golpea más a los que menos tienen, representa más del 58% de los ingresos tributarios. Nosotros estamos planteando que se debe proceder a una reducción del IVA por ser un impuesto indirecto injusto, que insisto, golpea más a los que menos tienen. Bajar en 2 puntos porcentuales, del 12 al 10. Creemos que hay que revisar también todo ese complejo esquema de tributación que está inmerso en el Código de Ordenamiento Territorial, en el COTAD. Ahí creo que se han creado cualquier cantidad de posibilidades que están gravando ya no solo a los grupos más acomodados de la población, sino a los sectores populares e incluso a los sectores medios. Ahí hay que revisar. Está muy mal concebido todo lo que fue los impuestos verdes, están muy mal pensados. Hay incluso un estudio del gobierno que demuestra que no está cumpliendo ni con el objetivo ambiental y que es regresivo, golpea a los más pobres. Habrá que revisar ese impuesto. Pero entonces, ¿dónde vamos nosotros a hacer hincapié? Ya le dije la última vez que estuvimos juntos, Alfredo, separados y unidos por la Cámara, separados físicamente y unidos por la Cámara, que nosotros creemos que hay que incrementar el impuesto a la renta para aquellas personas que tienen mayores ingresos. Y esa es una propuesta en la que nosotros vamos a hacer hincapié. Todos los países ricos, todos los países desarrollados, todos los países que tienen éxito, gravan más a los que más tienen y a los que tienen incluso mayores ingresos. Eso tiene que ser respetado y eso tiene que ser asumido. Por ejemplo, en el Japón se grava
50% a los que más ganan. En Australia, el 46.5%. En los Estados Unidos, casi el 42%. En Portugal, un país más pequeño, 42%. En Suiza, 42%. En Suecia, casi el 57%. No hay que asustarnos de ese tipo de tributos. Claro, pero yo hacía una observación sobre lo siguiente. Usted muy bien señaló hace pocos minutos que se considera excedente algo que pase del 10% sobre pero eso los es ingresos. Para la banca, que es un servicio de orden público. Es que justamente que hay una cuestión. O sea, cuando se habla de esto, se habla de impuesto a la renta, o sea, las utilidades de un negocio. Pero cuando se habla de las personas naturales, realmente se habla del ingreso. Entonces, si nosotros estamos hablando de a un negocio como la banca o cualquier otro negocio, porque hay 14 negocios más rentables que la banca en el país, según la propia banca, solo se les va a considerar excedente más del 10. Entonces, ¿no le parece injusto que sobre el ingreso de las personas, el 50 sí es demasiado? Porque cuando esa persona tiene un excedente, ¿qué es lo que hace con ese excedente? Se compra una casa, le da mejor educación a su familia. En definitiva, también invierte el dinero, porque lo invierte en bienes productivos, en bienes que pagan impuestos, en mejorar su condición de vida. Eso es parte del discurso. En la práctica, muchas veces esa gente que tiene enormes ingresos no los gasta en el país, no consume productos nacionales, los gasta fuera del Ecuador, invierte fuera del Ecuador y alienta el consumismo y alienta muchas veces la especulación. Y hay mucha de esa gente que cree incluso que merece esos ingresos. Ya lo decía un economista canadiense que fue asesor de varios presidentes de los Estados Unidos, John Kenneth Galbraith, que hay mucha gente que gana demasiado y que está convencida que merece esos ingresos. Esos son los niveles que se ganan en Suiza, que se ganan en Japón, pero usted también proponía el doble de lo que gana el presidente. Comenzamos a grabar desde el doble, pero por supuesto. Eso ¿cuánto gana el doble del que gana el presidente? No le corresponde a Suiza ni a Japón, pues, estamos de acuerdo. Para pagar el 50. De acuerdo, pero ¿cuánto gana el doble del que gana el presidente de la República? Estamos hablando ya de $7,500, me dicen que es lo que está ganando ahora el presidente de la República. Estamos hablando de $15,000. ¿Cuánto gana alguien que recibe el bono de desarrollo humano? $35. Y nos damos vueltas para no incrementar el bono de desarrollo humano y no queremos que los que más ganan contribuyan de mayor manera al desarrollo nacional. ¿Qué es lo que estamos planteando? Pero son las empresas los que más ganan. No, pero no estamos hablando de empresas. Usted habla del 10% como excedente, pero resulta que ni siquiera se cumple con el 3%. No. Vamos por partes, Alfredo. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Vámonos poniendo en orden en las cosas. En primer lugar, el 10% es sobre las utilidades en relación al patrimonio neto de la banca. La banca es un servicio de orden público. No es lo mismo que alguien que fabrica salchichas. No es lo mismo que alguien que tiene una constructora o una importadora o un exportador. Es otra cosa. Yo sí creo que hay que comenzar a revisar también en otros servicios públicos, como es la telefonía, particularmente la telefonía celular, donde tienen exageradas ganancias y creo que la negociación que realizó el gobierno no es la más adecuada. Pero concentrémonos en el impuesto a la renta de las personas, de los individuos que más ganan y que más tienen. ¿Qué es lo que proponemos? Que a partir de que alguien gane el doble de lo que tiene el presidente de la República, comience a incrementarse el impuesto a la renta, que está en 35% hasta llegar algún momento al 50%, que me parece razonable. En cualquier país desarrollado se hace eso. El pago de los tributos es fundamental para financiar una economía. No podemos seguir viviendo exclusivamente de los ingresos que produce la naturaleza. Pero de manera progresiva, ya es otra cosa. De manera progresiva, naturalmente. Claro. Quizás no expliqué la vez pasada de una manera tan clara, pero ahora hemos tenido oportunidad para hablar mucho más. Era necesario hacer esa explicación. Pero por supuesto, pero hay que hacerlo ese incremento. Imagínese cómo no va a pagar más quien tiene un ingreso superior a los $21,000, $22,000 al mes, que me parece una cantidad elevada de dinero tener tanto en un país donde hay tanta pobreza y tanta miseria. Los que más ganan y los que más tienen, en definitiva, son responsables de una mayor contribución para el desarrollo nacional. Ahora, ha planteado usted 5 ejes ahora, justamente ayer, y entre esos ejes está también la lucha contra la corrupción, porque aquí hay otro problema. Los corruptos, esos que ganan menos que el presidente, que son funcionarios públicos, no pagan impuesto a la renta y ganan mucho más de los $20,000. Bueno, el tema de la corrupción para nosotros es un punto medular. Nosotros tenemos 5 puntos programáticos básicos. Democracia radical, siempre más democracia, nunca menos. 2, una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. 3, el eje de la producción y el empleo. 4, el punto que tiene que ver con políticas sociales incluyentes, donde la gente no solo sea beneficiarios de esas políticas sociales, sino actores directos de esas políticas sociales. Y también el combate sin cuartel a la corrupción. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? En primer lugar, transparencia. Vamos a transparentar
todos los contratos públicos, incluidos los anexos. El Estado no puede guardar la información. Ese es el riesgo de la propuesta del presidente de la República cuando dice que la función que el Estado va a asumir la función de la información. Entonces eso quiere decir que va a desaparecer la corrupción, van a desaparecer los conflictos sociales, no porque no los haya, sino porque no se los informa. Para nosotros es fundamental entonces la transparencia, total transparencia en la información pública. Ese es un compromiso que estamos asumiendo. Y luego hay que hacer funcionar la justicia. Para que funcione la justicia tiene que haber independencia de funciones. La mano del presidente de la República o de su secretario jurídico no puede estar dentro de la justicia. Y naturalmente hay que exigir a la Asamblea Nacional que cumpla con su papel de fiscalización. Eso venimos nosotros reclamando permanentemente, fiscalización desde la Asamblea Nacional. Nosotros estaremos gustosos de que nuestros ministros sean llevados a juicio político, incluso para demostrar la transparencia y la honestidad con la que estamos manejando la cosa pública. Alberto Acosta, candidato a presidente por la izquierda. Gracias por su participación en Contacto Directo.